Los demonios de la caída, la intervención satánica en el hombre luego de la caída. Uno de los relatos más importantes de los cuales tenemos que tener conocimiento es precisamente el capítulo 3 del libro de Génesis. En el capítulo 3 se nos presenta el momento cuando la serpiente se acerca a Eva para incitarla a comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Es el relato que nos presenta el momento cuando Adán y Eva son engañados. Es el momento cuando Adán y Eva incurren en desobediencia. Casi siempre cuando hemos leído este capítulo, la tendencia que en todos nosotros surge es creer que Eva y la serpiente eran las únicas en ese momento cuando se desarrolló esta parte de la historia. La Biblia no nos da detalles específicos de lo que sucedió en ese momento. Sin embargo, por el establecimiento de la doctrina del Evangelio del Reino de los Cielos, podemos nosotros entender que ese día, en ese momento particularmente, tanto Eva como la serpiente no eran las únicas, sino que estaban presentes otros seres que las acompañaban. Estos otros seres eran seres angélicos, seres espirituales, pero que estaban asignados bajo la tutoría de Luzbel, Satanás. Seres espirituales que acompañaron a la serpiente para participar precisamente de una trama de engaño que se lanzó en contra de Eva. Por la lectura de la epístola de los Romanos, podemos entender que estos seres espirituales, angélicos, estaban formando parte de una trama con el propósito de establecer refuerzo a las palabras que la serpiente le estaba dirigiendo a Eva. Estos seres espirituales son los primeros seres demoníacos que toman ocasión y que toman participación en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Quiero presentarles la enseñanza Los demonios de la caída. Es un estudio que presenté en forma presencial a estudiantes a quienes estamos preparando para el ministerio. Quiero hacerles también partícipe a ustedes de esta enseñanza y les dejo a continuación la enseñanza completa. Oramos. Mi Señor, invocamos tu nombre y te damos gracias por este día. Te damos gracias por la vida. Te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu sombra. Te damos gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Tu Santo Espíritu, Señor, que redarguye de justicia, de juicio y de pecado. Gracias, oh Dios, porque estamos escondidos en ti. Y tú tienes, Señor, todo bajo tus pies. Tu palabra dice, el cielo es tu trono y la tierra el estrado de tus pies. Por lo tanto, todas las cosas están debajo de tus pies. Tú has sido hecho heredero de todas las cosas.
para que todo lo creado, principados, potestades, estén sujetos a ti. Te doy gracias, oh Dios, esta tarde, al inicio de este tiempo de exposición ante tu palabra y ante tu Santo Espíritu, porque como el apóstol bien lo dijo, ¿a quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Señor, entrego este tiempo, lo consagro para ti, oh Dios, tiempo de gracia, tiempo de misericordia que triunfa sobre el juicio, pero tiempo de liberación, tiempo de autoridad, tiempo de potestad, la potestad del Dios eterno, del Todopoderoso. Señor, desde un principio hasta un final de este tiempo que estamos apartando, oh Dios, que tú has apartado para nosotros, sea, Señor, por la luz sacada toda tiniebla y todo demonio que ha estado operando aún desde antes de su concepción. En el nombre de Jesús, así, oh Dios, se ha establecido. Amén. Amén. Bien, vamos a estudiar acerca de los demonios de la caída. Ese es el tema que vamos a estudiar. Vamos a ir a la epístola del apóstol Pablo a los Romanos y vamos a comenzar en el capítulo 6, un solo verso, luego nos vamos a trasladar hasta el capítulo 5. Medio capítulo 6. Capítulo 6, aquí comenzamos. Vamos a exponernos ante un solo verso de momento. Luego nos vamos a mover al capítulo 5 y aquí vamos a quedarnos un mayor tiempo. El tema es los demonios de la caída. Y con este tema nos estamos refiriendo precisamente a eso. El día que Eva fue cautivada, porque fue cautivada por la serpiente iba con una contratación de Satanás. La serpiente no es Satanás, la serpiente es una bestia que Jehová había hecho, pero era de la más astuta y había sido contratada por Satanás. Entonces va con una contratación de Satanás, y cuando la serpiente la cautiva y por intermedio de Eva cautiva a Adán, ese día Eva y la serpiente no estaban solos. No estaban solos, como muchas veces uno puede creer por el relato y por lo que ha oído en otras ocasiones, de que ellos estaban solos y que después se suma Adán. No, el día que la serpiente fue enviada por Satanás, juntamente con la serpiente iba un grupo de ángeles que posteriormente se constituyen en demonios, un grupo de ángeles bien cercanos a Satanás, y el propósito era provocar un hábitat, provocar un ambiente. O sea, el hábitat, el ambiente es determinante en la operación de los demonios. No vayamos a creer de que los demonios solamente operan en ciertos lugares o en ciertos sitios. La realidad es que sí, pero ellos pueden operar en cualquier lugar. Solamente que van a provocar un ambiente, un hábitat, para que puedan no tener inconvenientes al establecer su operación. Esto es bien importante porque
ellos necesitan condiciones, y son condiciones de vida, y son condiciones de ambiente, y son condiciones propias. La temperatura puede afectar, la temperatura puede ser un ambiente, el viento puede ser un ambiente, no es en el momento en que ellos deciden interactuar, sino que van a provocar un ambiente que está controlado. No solamente con esto lo que quiero decir, que no solamente es lo grotesco, no solamente es lo diabólico en los ambientes, sino que en el hábitat tienen que provocar un ambiente. Y esto es lo que sucedió cuando la serpiente fue ante Eva. Un grupo de ángeles que se constituyeron en demonios, y ellos provocaron un ambiente. Ok, ¿cuál era el propósito de provocar este ambiente? El propósito era el poder tomar cuerpo. Ellos tenían ya definido, y ellos sabían muy bien que tan pronto se diera lo que ellos estaban provocando, iban a tomar cuerpo, iban a materializarse, porque los demonios necesitan materializarse para poder ejecutar, para poder llevar a cabo una labor, no solamente desde el ambiente espiritual, sino que necesitan materializarse. Ok, vamos al versículo 16, y aquí es donde nosotros vamos a comenzar. Versículo 16: ¿no sabéis que a quien os prestáis vosotros mismos por siervos para obedecerle, sois siervos de aquel a quien obedecéis? Versículo 16. Estamos en el 16. Del capítulo 6. Del capítulo 6. Okay, que como tenemos diferentes versiones. Lo leemos en esa versión. ¿Lo leo? Lea. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Ok. ¿Qué era lo que ellos estaban provocando? Que la mujer obedeciera una instrucción. ¿Cuál fue la instrucción? Una pregunta. La instrucción no fue haz esto. La instrucción no fue come de esto. La instrucción no siempre viene en términos afirmativos, no siempre viene en términos de haz aquí, haz allá, haz esto, haz lo otro. La instrucción viene por intermedio de una pregunta. Y esto es bien importante, la instrucción viene por medio de una pregunta. Nos remitimos a Génesis capítulo 3 y sabes perfectamente qué fue lo que sucedió. Con que Dios os ha dicho que no comáis, una pregunta. Y desde el momento en que Eva contestó la pregunta, abrió la puerta para que ella se sujetara. Por eso de ahí en adelante fue bien fácil para la serpiente que Eva, se sujetara a las instrucciones posteriores que ella le iba a entregar, y abrió la puerta para que los ángeles que habían acompañado a la serpiente tomaran más posición alrededor de Eva. Todo es alrededor de Eva. La puerta en este momento fue Eva, y posteriormente pasa a Adán. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que entender es que la obra de Satanás es hacer que la persona siga una instrucción. Eso es lo primero que nosotros tenemos que entender, que la instrucción es a que siga una instrucción, que siga una orden, que siga una dirección. Cuando el hombre, cuando la mujer se sujetan a ello, desde ese momento ya se sometieron a Satanás. ¿No sabéis
que a quien obedecéis, sois siervos de aquel a quien estáis obedeciendo. ¿Ok? Entonces, aquí fue la puerta. Nos trasladamos ahora al capítulo 5. Y aquí vamos a comenzar a darnos cuenta de los demonios que entraron en el hombre, que entraron en la mujer. A partir de aquí nos vamos a dar cuenta. Vamos a leer el versículo 12 y aquí comenzamos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todo pecado. Ok, aquí vamos a encontrar dos demonios. Dice, por cuanto el pecado entró, y por causa del pecado entró la muerte. Entonces tenemos dos demonios. ¿Cuáles son? El pecado y la muerte. Pecado no es algo abstracto. El pecado es una esencia. El pecado es un ser espiritual. ¿Por qué razón? Es bien sencillo. La palabra del Señor nos declara que Jesús se hizo carne. El Verbo se hizo carne. ¿Y qué carne tuvo? La misma que nosotros tenemos. Por lo tanto, dice la palabra de que Él fue sin pecado. Así que quiere decir que el pecado no radica en la carne, no es producto de la carne, no está en la carne. El pecado es espiritual. El pecado es espiritual, pero no es, como digo, no es algo abstracto, no es una acción, no es un acto, no es una actitud, no es un pensamiento. El pecado es una sustancia que tomó forma, que tomó cuerpo en el cuerpo de Eva y en el cuerpo de Adán. Es una sustancia que se adhirió a la naturaleza humana. Por eso, en el mismo capítulo 5, descubrimos que, y ahí lo leímos, que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Pero ¿cómo es posible si solamente fue una persona, un matrimonio en este caso? ¿Cómo es posible que por ellos haya pasado a toda la humanidad? Porque es un ser espiritual, es una esencia espiritual que se adhiere a la carne de aquel que se sujetó, de aquel que obedeció, de aquel que se constituyó en siervo de la serpiente, en este caso que estamos revisando. Entonces son dos ángeles, dos demonios. Uno es el pecado y otro es la muerte. El pecado le da oportunidad a la muerte, entra la muerte. La muerte es un ángel. La muerte es un ángel, pero está adherido a la naturaleza humana, a la esencia del hombre. ¿Okay? Aquí tenemos entonces los primeros dos. Vamos al versículo 18. Vamos al versículo 18 y seguimos descubriendo. Versículo 18. Así que, como la transgresión de uno vino por la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Léele de nuevo el versículo 18. Así que, como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Ok, aquí tenemos dos seres adicionales. En la versión que tú estás leyendo dice transgresión. En la versión antigua dice delito. Por un delito vino, por una transgresión vino la condenación. Aquí tenemos entonces dos seres adicionales que ingresan a la esencia del hombre por una transgresión. La transgresión es espiritual, la transgresión no es física. ¿Y por qué lo podemos decir? Porque hubo casos en las Sagradas Escrituras y están claramente presentados que prácticamente transgredieron la palabra, pero sin embargo a ellos no les pasó absolutamente nada. Yo te puedo señalar el caso de José.
El caso de José, cuando se da cuenta de que María está esperando, él, dice la palabra, la quiso dejar en oculto. Y dice el texto de que era justo. Según la ley, eso él no la podía hacer. Según la ley, él tenía que denunciarla y tenían que apedrearla. Pero sin embargo, la palabra dice que era justo. Entonces transgredió la ley, pero no le sucedió nada. ¿Por qué? Porque la transgresión no es ir en contra de una palabra, la transgresión es ir en contra de una autoridad. No es ir en contra de un mandamiento, es ir en contra de una autoridad, la autoridad que el Señor ha establecido. Otro ejemplo, tú lo miras en el caso de Elías, en el Antiguo Testamento, primer libro de Reyes. Tú miras el caso de que el profeta está expuesto a una transgresión. ¿Cuál es la transgresión? Él no podía comer carne traída por los cuervos, por dos razones. Una, porque el cuervo es un animal inmundo. Entonces un animal inmundo le está trayendo a él carne. ¿Y qué tipo de carne es? Es una carne de un animal muerto. Y eso estaba prohibido en la palabra. Entonces hay dos transgresiones prácticamente a las que él se está exponiendo, pero sin embargo no le sucede nada. ¿Ve? Entonces la transgresión es una esencia espiritual, es un ser espiritual. No consiste en ir en contra de una palabra, consiste en ir en contra de una autoridad. ¿Ya? Pero si la autoridad ha establecido, haz esto, entonces él está bien. Entonces, por una transgresión entró la condenación, y aquí tenemos lo segundo. La condenación no es física, no es el resultado de un acto, ni es el resultado de una palabra tampoco. La condenación es un estado. La condenación es un estado. Por eso vas a encontrar que hay personas que deambulan por la vida, deambulan por la calle con todas las posibilidades de haber triunfado y sin embargo están metidos en un estado de desgracia, porque la condenación es espiritual, es un estado, es como si fuera una vivienda, como si fuera una habitación, es un estado al cual la persona ingresa y todo a su alrededor puede estar bien, pero él está sujeto a una condenación. Entonces, por una transgresión que es espiritual, por una transgresión viene la condenación. Así que, ¿qué es lo que tenemos hasta este momento? Por un hombre entró el pecado, y el pecado vino la muerte. Y por esta transgresión, tenemos el tercer elemento, vino la condenación. ¿Cuántos tenemos? Cuatro esencias que se constituyen en los demonios de la caída y forman parte de la naturaleza del hombre, por cuanto se sujetaron a la obediencia de aquel que les instruyó para que hicieran algo. Hay otro verso aquí. Vamos al versículo 19, leímos el 18, vamos al versículo 19. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Okay. Estos 4 demonios, porque son 4 demonios que están cohabitando juntamente con el hombre, son el pecado, son la muerte, son la transgresión o el delito, que es la tendencia a rebelarse en contra de, y finalmente la condenación. Es un estado, es una condición en la cual la persona se mantiene independiente de todo lo que esté a su alrededor. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que alimenta a estos 4 demonios? La desobediencia, versículo 19. ¿Qué es lo que alimenta a todos estos 4 demonios? La desobediencia. Por eso es
que una persona, un hombre, una mujer, pueden venir al Evangelio y pueden haber reconocido a Jesús como su Señor y como su Salvador, pero sin embargo estar activando continuamente estos 4 demonios. Porque estos 4 demonios no salen. Estos 4 demonios se desactivan. Estos 4 demonios son desactivados cuando el hombre, cuando la mujer se sujetan al señorío de Cristo Jesús. Vamos de nuevo al versículo 16 del capítulo 6. ¿No sabéis que si sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o de la desobediencia para... Ahí está. Cuando el hombre se sujeta al señorío de Cristo Jesús, no es lo mismo yo acepto a Jesús. ¿Entiendes ahora? No es lo mismo aceptar a Cristo Jesús. Cuando la persona viene y dice yo acepto a Cristo Jesús, no ha logrado nada. No ha hecho un cambio de la muerte a la vida. No ha sucedido absolutamente nada. No sucede nada. Físicamente lo que sucede es que la persona forma parte de una congregación. Físicamente lo que sucede es que la persona se constituye en miembro de una congregación. Pero después de eso nada. No pasa absolutamente nada. Por eso ahora puedes entender por qué hay personas que constantemente están incurriendo en una misma conducta. ¿Por qué? Porque realmente no ha pasado nada. Lo que cambió fue el ambiente. Lo que cambió fue el ambiente. Y me remito nuevamente a lo que dije al principio. Los demonios preparan un hábitat. Muchas veces el hábitat que ellos preparan no es grotesco, no es diabólico. El ambiente que ellos preparan puede ser también agradable. ¿Ok? Entonces, esto es importante entenderlo, porque para poder desactivar a los demonios de la caída es necesario que el hombre se sujete al señorío de Cristo Jesús. ¿Qué es sujetarse al señorío de Cristo Jesús? Tienes el caso de Gálatas, cuando el apóstol por el Espíritu dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Eso es sujetarse al señorío de Cristo Jesús. Por eso, cuando se habla y se dice y se proclama de que un hombre de fe, que una mujer de fe, tienen libre albedrío y que el Espíritu Santo respeta el libre albedrío, eso viene del diablo. Viene del diablo. ¿Por qué? Porque al demonio le conviene que siga proclamando eso. Porque la persona no está caminando bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Ok? Y por lo tanto, entonces, provocaron otro ambiente y la persona sigue siendo o estando bajo el gobierno, bajo el dominio todavía de estos 4 demonios, los demonios de la caída. ¿Qué es lo que alimenta la desobediencia? Es lo que alimenta a todos estos cuatro seres que están presentes en la vida de una persona. Están en todo momento. ¿Ok? Ahora, quiero ir aquí al primer libro de Samuel, porque no termina todo aquí. Te has dado cuenta de que hay toda una estructura, porque aquí con esto hay una estructura. Vamos al primer libro de Samuel, al capítulo 15. Capítulo 15, vamos a leer los versículos 22 y 23. Y aquí se siguen sumando demonios, y son demonios de la caída. No es algo aparte, esto que vamos a leer ahora no es algo aparte, son demonios de la caída. Vamos al versículo 22.
Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas el rey. Ok. ¿Qué demonios son los que traemos desde el libro de Génesis? ¿Qué demonios? Son demonios de transgresión, de condenación, que no son otra cosa más que rebelión, no son otra cosa más que obstinación. Versículo 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría el infringir. ¿Esto quiere decir que se parecen? No se parecen, son dos demonios adicionales. Pero adivinación y rebelión no es lo mismo. ¿Ah? No es lo mismo. No es lo mismo, no es lo mismo, porque vamos de nuevo a Romanos capítulo 5. Por el pecado entró la muerte. Por un delito o por una infracción entró la condenación. Entonces, unos traen otros, unos les abren la puerta a los otros. Entonces, como pecado de adivinación es la rebelión. Entonces, hay otro demonio adicional, adivinación. La adivinación entra como parte de la estructura satánica que forma parte del hombre caído, que forma parte de la mujer caída. Pero hay otro más. Dice el versículo 23, ídolos e idolatría, el infringir. ¿Okay? Así que cuando hay una infracción, el hombre está construyendo ídolos y está practicando idolatría. Eso es lo que te está diciendo este texto. No es una equivalencia, no es que son iguales, no es que hay una conversión, no. Es que cuando el hombre infringe, está construyendo ídolos y está practicando idolatría. Entonces tiene dos más en el versículo 23. Dice que es adivinación. Por causa de la rebelión viene la adivinación y adicionalmente ídolos e idolatría. Entonces tenemos el paquete completo. Okay. Todo esto está operando en el hombre. Todo esto está operando en la mujer. ¿Cómo se alimentan? Desobediencia. ¿Cómo se desactivan? Versículo 16 lo dice. Obedecer al Señor, sujetarse al señorío de Cristo Jesús. ¿Ok? Entonces, un texto más te quiero dar en la epístola del apóstol Pablo a los Efesios, en el capítulo 2, Efesios capítulo 2, y leemos en el versículo 2. Y los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ok. Hijos de desobediencia no son los que están en el mundo, pueden estar dentro de la iglesia. Hijos de desobediencia son los que no caminan bajo el señorío de Cristo Jesús. ¿Ya? Y en ellos está operando el espíritu, el príncipe de la potestad del aire. Entonces nos estamos dando cuenta de que los demonios activan, porque estos 6 demonios que hemos citado son los que llevan a todo hombre y a toda mujer a perdición. Son los que llevan a perdición a las personas. Y Satanás necesita activarlos para que eso suceda.
¿En qué consiste el pecado? El pecado no es otra cosa más que levantarse en contra de Dios. Por eso, pecado no es solamente entrar en condiciones pecaminosas como las que nosotros conocemos. Pecado es todo aquello que no es de fe. Eso es pecado. La palabra del Señor lo dice. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Porque pecado es ir en contra de la autoridad que Dios ha establecido, en contra de los procesos que Él ha establecido, en contra del tiempo que Dios ha establecido. Es ir en contra de todo lo que Dios ha diseñado. Por eso Jesús le dice a sus discípulos: el que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿Ok? Entonces, esto es realmente la realidad que está operando en todo ser humano, sin excepción, en todo ser humano. En el caso de un hombre de fe, en el caso de una mujer de fe, estos demonios están desactivados. Están desactivados. Pero el versículo 16 del capítulo 6 es la puerta, es la llave que los activa. Y la lucha nuestra es precisamente a estar sujeto bajo el señorío de Cristo Jesús. Porque desde el momento en que el hombre se sale del señorío de Cristo Jesús, se activa inmediatamente. No se manifiestan en el momento porque no les conviene, pero van a conducir y van a provocar un ambiente para que puedan establecerse y adquirir derecho legal que nunca puedan ser removidos de ahí. Una persona que comete un pecado puede adquirir o darle derecho legal al enemigo, pero es fácil de romper. Fíjate bien lo que estoy diciendo. Una persona que incurre en un pecado, que comete un pecado, le da derecho legal a Satanás, pero es un derecho que se puede romper fácilmente. Pero hay derechos legales que no se pueden romper, que Dios no permite, Dios mismo no permite que se rompan. ¿Ya? Y tras de eso van los demonios, tras de eso, adquirir el derecho para que no sea roto y ellos puedan mantenerse todo el tiempo. Bien, ahora ustedes conocen acerca de los demonios de la caída, el tema que se presentó anteriormente. Forma parte de temas de capacitación a estudiantes que reciben instrucción presencial en nuestro lugar de trabajo. Hemos hecho esta grabación precisamente para compartirles a ustedes y hacerles parte de esta enseñanza. Siéntase en la libertad de enviarnos sus preguntas o sus dudas acerca del tema. Precisamente lo presentamos públicamente para que sirva de material de capacitación para aquellos que quieran conocer más ampliamente acerca de la guerra espiritual y de la liberación. La paz del Señor con cada uno de ustedes.